Un segundito. Bueno, creo que habíamos empezado la clase anterior con hablando brevemente de las planillas de cálculo. La idea de esta clase es hacer una introducción teórica sobre lo que son las planillas de cálculo, tratar de familiarizarnos con la interfase. eh, Teniendo en cuenta que no todas las versiones, sobre todo de Excel, aparecen, depende de la versión de Excel, va cambiando la interfase. Entonces, vamos a mostrar en general y vamos a tratar de dar conceptos generales prescindiendo tanto de la versión de Excel y, como creo que hemos llegado a hablar algo, lo que estamos dando sirve para cualquier planilla de cálculo, no solo para Excel, ¿sí? Entonces, ¿qué son las planillas de cálculo? ¿Sí? En Excel puntualmente vamos a hacer referencia, porque esto es general para todas las planillas de cálculo. eh, Permiten introducir, calcular, manipular y sobre todo analizar, ¿sí? Números y datos en general, ¿sí? Desde mucho tiempo atrás han incorporado la posibilidad de, a su vez, de generar gráficos. Y a medida que vamos avanzando en el tiempo, se van incorporando funciones, todo orientado hacia el análisis de datos, sobre todo numéricos, ¿sí? Eh, Creo haberles dicho, reemplaza lo que antes se hacía a mano, ¿sí? Antes se hacía una planilla, si yo tenía que hacer algún cálculo, tenía que tener una hoja cuadriculada. Si era de la década, fines de los 60, de la década del 70, tenía una sumadora, después aparecieron las calculadoras, entonces anotaba, calculaba, ¿sí? Y eso vino a reemplazar las planillas de cálculo. ¿Qué es lo que nos permiten? ¿Sí? Permiten automatizar tareas repetitivas, ¿sí? Que involucren cálculos numéricos, ¿sí? Entonces, para eso las tenemos que diseñar bien, ¿sí? Entonces, ¿qué implica diseñar bien? Van a ser recomendaciones que vamos a ir dando a lo largo del desarrollo de los trabajos prácticos, pero para que lo tengan como ejemplo, eh, cuando yo tengo que incrementar o hacer un cálculo que involucra, por ejemplo, aumentar una lista de precios, el porcentaje de aumento es conveniente que esté en una celda y no en una fórmula, ¿sí? De manera tal que yo cambie un valor en una celda y se me actualice automáticamente el resto de la hoja, ¿sí? ¿Cuáles son los productos más conocidos? ¿Sí? Excel. Excel hoy es indiscutiblemente el líder mundial en lo que es planillas de cálculo, eh, y es el que de alguna manera marca, ¿sí? Todo el derrotero por el cual se van agregando funcionalidades, ¿sí? Desde hace por lo menos 20 años, todas las planillas de cálculo toman como guía a lo que es Microsoft Excel. Ahora, los principios que tiene Microsoft Excel son válidos para cualquier otra planilla de cálculo. Y ahí en la presentación tienen dos ejemplos, ¿sí? Que están también difundidos, no en la forma en que lo está Excel, pero sí lo pueden usar, ¿sí? Con dos características fundamentales que son gratis. Excel es un software comercial. ¿Qué implica esto? Que hay que pagar una licencia, ¿sí? ¿Lo puedo obtener de otra manera? Sí, lo puedo obtener de otra manera, pero cada vez es más riesgoso usar software que no sea legal y a su vez Microsoft cada vez pone más trabas, ¿sí? Entonces, si uno no puede por ahí comprar la licencia, habría que ver las alternativas gratuitas. Las licencias, a ver, lamentablemente en nuestro país, yo tendría que decir, las licencias no son caras a nivel mundial. Nosotros tenemos un problema de competitividad de nuestra moneda respecto al dólar, pero hoy también se ha cambiado el modelo de negocio y ustedes no necesitan comprar un paquete, ¿sí? Una versión, sino pueden alquilar el uso del software. Y eso sale relativamente mucho más barato, porque no compro una licencia, sino uso como un alquiler, ¿sí? Hagan la analogía como comprar una vivienda o alquilar, ¿sí? Los alquileres están por las nubes, pero bueno, esa es otra historia. Sale mucho más barato alquilar el uso del software por un periodo de tiempo que comprar una licencia.
con la ventaja que mientras yo alquilo voy accediendo a la última versión que tiene el software. Entonces, para que tengan una idea, hoy una licencia anual de alquiler de todo el paquete Office, hoy se llama Microsoft 365, incluye Excel, Word, PowerPoint, está alrededor de, a ver, déjenme que haga cálculo, son $70 más o menos, ¿sí? 70, 7 por 8, son 56.000 pesos, ¿sí? Todo va a depender del uso que se le dé, ¿sí? Si no están dispuestos a pagar, ¿Eso es mensual, profe? no anual, perdón, no hice la aclaración anual, se puede contratar mensual y sale mucho más barato, ¿sí? Obviamente es más barato con un descuento si se lo hace anual. Si les interesa, no quisiera demorar, a ver si llegamos rápido a la página de Microsoft, veamos ahora los precios actualizados si les interesa. O si no, bueno, los invito a que lo Yo vean. compré una a $31, me parece. $31. Bien, ahí tenemos una referencia, ¿sí? Hace Me- poquito. mejor negociante que yo, Fernando. Plan familia, algo así se llama. Sí, hay diferentes planes y lamentablemente solía ser barato y de a poquito se ha ido encareciendo. Habría que ver, entren a la página de Microsoft o busquen licencia Excel. eh, no es un alquiler en la nube, se instala localmente, lo que se alquila es el uso, ¿sí? Es una tendencia que ha permitido de alguna manera abaratar los costos de licencia. Hace 10 años había comprado una licencia y las licencias eran bastante más caras, ¿sí? eh, y a su vez no tenían las actualizaciones, que ese era el otro problema de comprar una versión puntual de algún software, o incluían actualizaciones quizás por un año. Entonces, los invito a que vean, no es caro, pero siempre está la alternativa de trabajar gratis, ¿sí? Gratis y legal, se puede usar cualquiera de las dos que están en esta presentación. Calc, que forma parte del paquete LibreOffice, se actualizó recientemente. Si ustedes ven acá, ¿sí? Tiene una interfaz que no es similar a Excel, pero la forma de trabajar de columnas, filas, fórmulas, funciones y las herramientas más comunes es exactamente igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera siguen el líder. Y la otra alternativa, sí, LibreOffice lo descargan gratis, es legal y lo pueden usar en forma local. O sea, no necesitan conexión a Internet, ¿sí? Y la otra alternativa gratuita, que es también muy buena, pero sí necesitan conexión a Internet, es la hoja de cálculo de Google, ¿sí? Entonces, simplemente con una cuenta de eh, Gmail, ¿sí? Tienen acceso a través de Drive a la hoja de cálculo de Google. ¿Cómo trabaja hoja de cálculo Google? ¿Qué ventaja tiene? Porque también pueden usar Excel en línea, que es gratuito, con una cuenta de Microsoft, Hotmail, Live o Outlook. Pero la ventaja es que las funciones incorporadas en la hoja de cálculo de Google son casi similares a la versión de escritorio de Excel, ¿sí? Entonces no tienen tantas limitaciones como la versión en línea de Excel. Están invitados a probarlo para que lo vean, ¿sí? ¿Qué es una planilla de cálculo? Por favor, si hay dudas, preguntas, consultas, abren el micrófono por el chat, ¿sí? Así no hablamos nosotros solos. ¿Qué es una planilla de cálculo? Una cuadrícula, ¿sí? En donde las columnas se las identifica con letras, las filas se las identifica con números, ¿sí? Hace muchos años no eran tantas columnas y sí, llegaban a ser 32.000 filas. Desde la versión 2007, Excel tiene 1.024 columnas y 1.048.000 horas de filas, ¿sí? Desde ese año no ha crecido en tamaño la planilla de cálculo. Pero a su vez, digamos, lo que se guarda en Excel no es una planilla, sino se llama una hoja, perdón, un libro de Excel. Y ese libro de Excel puede tener varias hojas. Entonces, no solo tenemos en forma bidimensional, ¿sí? Columnas por fila, sino también tengo las distintas hojas que pueden formar un libro de Excel, ¿sí? Entonces,
las posibilidades de trabajar son para datos, son la verdad que excede lo que normalmente tenemos acceso. Y si por ahí necesito trabajar con mayor cantidad de datos, uno dice 1.000.000, por ahí no suena mucho, pero bueno, en empresas medianas y por ahí grandes se necesita trabajar con más datos. Ya no podríamos trabajar, en realidad hay formas, pero lo recomendable ya es migrar los datos a un entorno de base de datos. ¿Sí? Eh, ¿Qué se puede? La intersección, ¿sí? Ya vamos a ver, entre las filas y las columnas se denomina celda. Y en esas celdas se puede ingresar texto, ¿sí? Letras y números, pero la planilla, si ingresan números, lo va a tomar como texto. No va a poder hacer cálculos numéricos, ¿sí? Con esos textos. Se pueden ingresar valores numéricos, ¿sí? Se pueden ingresar fechas, que para las planillas de cálculo las fechas son números. Eso lo vamos a ver, sobre todo creo que en el práctico adicional, en el práctico de ahora y en el práctico adicional. Se pueden ingresar fórmulas, acá empieza la potencia, ¿sí? Yo puedo ingresar fórmulas que relacionan los valores de otras celdas y me permite hacer cálculos, ¿sí? Los cálculos matemáticos, aritméticos, ¿sí? Todos los que se les ocurra se los puede hacer con Excel, pero a su vez tiene la potencia de incorporar funciones, ¿sí? Las funciones son palabras reservadas que trabajan con un esquema de esa palabra reservada que pide determinados valores y me devuelve un resultado. Por ejemplo, en el práctico adicional 1 hemos visto la fórmula de cálculo para el capital de la cuota del sistema francés. Yo no tengo que saber crear esa fórmula, ¿sí? Sino simplemente saber que existe una función pago que me va a pedir el capital, la tasa de interés y el periodo, y eso ya me va a dar el valor de la cuota, ¿sí? Esos datos que pide se denominan argumentos, lo vamos a ver en el desarrollo de los prácticos. El ingreso de datos, ¿sí? Requiere 3 pasos, ¿sí? Seleccionar la celda donde quiero ingresar el dato, la celda cómo la puedo seleccionar con el mouse o con las flechas direccionales, ¿sí? Después vamos a ver algunos atajos de teclado para desplazarnos rápidamente, ¿sí? Sobre todo cuando se trabajan con muchos datos es interesante usar los atajos de teclado. Una vez que tengo la celda seleccionada, escribo, ¿sí? Un número, texto, ¿sí? Escribo una función. Y una vez que termino de escribir, tengo varias formas. Puedo seleccionar otra celda con el mouse, tengo una casilla de verificación, tengo la posibilidad de, con una flecha direccional, correrme otra celda y eso va a dar el ingreso, ¿sí? Los valores que se reconocen, ¿sí? Y esto lo veamos un segundito en la planilla para que sea más práctico, ¿sí? Porque yo estoy diciendo y por ahí es más fácil ver. Voy a abrir acá una, voy a hacer una grande. Voy a hacer más grande. Uy. Segundo. Bueno, es un libro, ¿sí? Abierto con una sola hoja. La intersección de una columna y una celda, de una columna y una fila se llama celda, que sería esto acá. Si yo hago clic acá, se va a seleccionar. Y si yo quiero escribir, por ejemplo, el número 12, voy a empezar a escribir 1, 2, y tengo la posibilidad de ingresarlo con un tilde de verificación, ¿sí? Que va a ser introducir. Creo que eso no lo usa nadie, ¿sí? Vengo acá, escribo 13, por ejemplo, puedo presionar Enter, ¿sí? Observen, cuando presiono Enter se desplaza por defecto el cursor hacia abajo. Puedo escribir 14 y en vez de presionar Enter voy a presionar la flecha a la derecha, ¿sí? Puedo escribir 15 y presionar la flecha hacia abajo y eso también va a ir introduciendo. Yo tengo varias formas de introducir. También podría haber puesto eh, una palabra, es decir, por ejemplo, herramientas. Entonces estoy en esa celda y voy a escribir herramientas, ¿sí? Y cuando presiono Enter, acá observen, voy a hacer más ancha la columna, tengo una característica que me da Excel.
Cuando Excel interprete, yo no tengo que decir si es número o letra. Excel va a ir interpretando en función de lo que ingresemos. Hablamos de Excel, cualquier planilla de Excel. Si es número, por defecto lo va a alinear hacia la derecha. Eso implica que lo ha reconocido como un número. Si es texto, por defecto lo va a alinear hacia la izquierda, ¿sí? ¿Cómo introduzco una fórmula? Por ejemplo, yo quiero sumar estos dos valores, presiono el igual, ¿sí? Es el que nos permite introducir fórmulas y a su vez funciones. Voy a seleccionar una celda, esto es también importante. Se recomienda no escribir las direcciones de la celda, ¿sí? Sino seleccionarlas de la propia hoja de cálculo para que la escritura sea correcta, ¿sí? Excel no se equivoca cuando hacemos la selección. Yo sí puedo equivocarme y en vez de poner B2, poner 2B y Excel no lo va a interpretar, ¿sí? Y de ahí voy a poner un operador matemático, ¿sí? Y voy a seleccionar otra celda. Entonces acá tengo la posibilidad de ir al tilde de verificación o presionar Enter y eso me va a hacer la suma de estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son números. Pero, a ver, veamos qué pasa, ¿sí? Si yo quiero sumarle a 15 y digo más herramientas, me va a dar un error de valor porque no puedo sumar texto con números, ¿sí? Entonces, si bien yo tengo libertad, ¿sí? Amplia libertad, puedo poner en cualquiera de los 1000, ya no sé cuántas celdas, pero el millón por 1000, ¿sí? Son 1000 millones de celdas, sería, sí. Eh, Puedo poner cualquier cosa, pero voy a tener límites respecto a la hora de hacer operaciones, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo presente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Muchas de estas cosas yo estoy seguro que ustedes las hacen, ¿sí? Porque uno lo automatiza. Entonces estamos tratando de hacer conceptualización de la práctica, sobre todo los que manejan Excel o manejan Word, es decir, voy a tratar de hacer una conceptualización más teórica de qué es lo que tenemos. Bueno, veamos los elementos, ¿sí? Que a veces tampoco le damos importancia a los elementos. Vuelvo acá. ¿Qué tenemos en la hoja? Tenemos los indicadores de columna. Miren que los indicadores de columna están con letras y cuando yo pongo el cursor por defecto de Excel, miren, es esa cruz blanca gruesa. Cuando yo el cursor lo desplazo a algunos lugares, ¿sí? De la hoja, ¿sí? Va a cambiar de formato. Eso cambia de formato porque hace acciones distintas, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá sobre un indicador de columna, una letra que indica columna, observen que el cursor blanco se transforma en una flechita negra hacia abajo. ¿Por qué? Porque esto me permite, si yo hago un clic, seleccionar toda la columna, ¿sí? A su vez, si yo vengo acá o vengo acá, hago un clic en otro lado, me borra la selección. Observen que cuando estoy en el límite que lo hice recién, en el límite entre dos celdas, perdón, entre dos indicadores de columna, miren que la flecha cuando llega cerca del límite cambia, ¿sí? A una doble flecha. Esto tiene dos funciones, ¿sí? Una es presionando el botón izquierdo del mouse, el botón principal, yo puedo ajustar el ancho de la celda, ¿sí? Y si yo tengo datos, lo voy a hacer acá. Miren, ahí lo hago más angosta la columna B. Si yo hago acá en el límite, ¿sí? Entre las dos columnas, hago un doble clic, lo que hace es hacer un ajuste automático del ancho de la columna para de alguna manera mostrarme todos los datos. Busca en toda la columna, en el millón de filas, cuál es el dato que ocupa más lugar y va a hacer un ajuste automático, ¿sí? Lo mismo que estábamos sobre los indicadores de columna, está sobre los indicadores de fila. Miren cómo yo me desplazo a la fila, ahora la flecha es una flecha hacia la derecha. Cuando llego acá, puedo alterar el alto de la columna y en este caso también con un doble clic va a hacer un ajuste automático. ¿Sí? En este caso no hay datos, ¿sí? Pero, a ver, voy a
lo voy a hacer más grande. A medida que voy haciendo más grande, ¿sí? Lo muestra, ¿sí? Va agrandando. Pero miren, si yo lo copio, acá, no, está copiando, lo voy a copiar. Eh, no lo estoy pudiendo copiar para que me quede sin el tamaño. Pero si hubiera por algún motivo, ¿sí? Cambié este alto y hago un doble clic, va a ajustar, ¿sí? El ancho de manera tal de mostrarme eh, los datos en forma, así como en horizontal, ¿sí? En forma vertical. ¿Qué otros elementos tenemos? Yo les decía, acá seleccionamos columnas, acá seleccionamos filas. Si yo presiono acá, selecciono toda la hoja. ¿Sí? Eso implica seleccionar las 1024 columnas con el millón. ¿Sí? No se usa habitualmente, pero lo menciono. ¿Qué tenemos también? Tenemos acá arriba el nombre del archivo. Entonces, primera recomendación, lo mismo que decía Fernando cuando trabajábamos con Word, lo primero que hay que hacer cuando creo una hoja de Excel es asignarle un nombre, ¿sí? Y yo lo tengo desactivado, habilitar el auto guardado, ¿sí? Y a su vez, eh, cada tanto, además de tener el auto guardado, ir haciendo lo que figura acá, que son las barras de herramientas rápidas, ¿sí? Entonces ahí tengo el botón para guardar, para deshacer y para rehacer. Esto se denomina barra de esta parte, se denomina barra de herramientas rápidas y se puede personalizar, que eso creo que lo vemos más adelante, si no nos hacen acordar y lo mencionamos. Entonces está el nombre del libro, ¿sí? Está la barra de herramientas rápidas, la opción de guardado, ¿sí? Acá los controles de la ventana para cerrar, para restaurar, ¿sí? O maximizar, esto es común a todo Windows, ¿sí? Uy, lo minimicé. Acá hay algunas opciones, esto va a variar, en este caso yo estoy logueado, por eso aparece mi nombre acá. Una barra de búsqueda, ¿sí? ¿Sí? De Microsoft, ¿sí? Eh, Esto varía con versión en versión, no todos les va a aparecer por ahí exactamente igual. Lo mismo que compartir comentarios, tienen que ver con configuraciones específicas de cada una de las versiones. Pero en general nos enfoquemos en los botones, ¿sí? De la ventana, la barra de herramientas rápida, ¿sí? El nombre de el libro y sigamos hacia abajo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo que en los viejos versiones se llamaba menú. Acá desde la versión 2007, Excel y todo el paquete Office lo llama cinta de opciones, ¿sí? Una forma distinta de llamar a los menús. ¿Y qué característica tiene esta cinta de opciones? Que tienen, por lo general, los comandos más utilizados en forma de iconos, ¿sí? Eh, y tiene una característica muy importante a diferencia de los viejos menús que es contextual, ¿sí? Entonces, ¿por qué es contextual? Porque esta cinta de opciones va a ir cambiando en función de los datos o de los objetos que yo tenga dentro de una hoja, ¿sí? Entonces, para que veamos un ejemplo de cómo cambia, yo, por ejemplo, puedo seleccionar estos datos, ir a la cinta de opciones, insertar y hacer un gráfico de esos datos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un objeto, los gráficos dentro de una hoja son un objeto, ¿sí? Este objeto se llama objeto gráfico. Me aparecen cintas de opciones específicas para trabajar con ese objeto, ¿sí? Esto en los menús no aparecía, tenía que seguir navegando menú, tenía 500 opciones dentro del menú. Acá esto está oculto, ¿sí? Miren que si yo deselecciono el gráfico, esa cinta de opciones desaparece. Selecciono el gráfico, me aparecen opciones. Esto hace una interfaz más despejada, ¿sí? Y a su vez me da la posibilidad de extender las posibilidades respecto a herramientas específicas para trabajar con el objeto que tengo seleccionado, ¿sí? Esto lo borro. Pero ese es el concepto de cintas de opciones, ¿sí? Entonces,
Por defecto van a tener siempre estas cintas de opciones. Se puede configurar para agregar algunos comandos y algunas cintas de opciones complementarias, como lo que tiene que ver con programación, con macros y eso. Lo vamos a ver más al final. ¿Qué tienen dentro de estas cintas de opciones? No pueden poner a veces todos los comandos, ¿sí? Entonces, miren que algunas opciones, estos apartados, tienen una flechita en diagonal hacia abajo y hacia la derecha. Cuando yo presiono esa flecha, ¿sí? Me aparece por lo general un cuadro de diálogo que me da todas las opciones que corresponden a ese apartado. En este caso, el apartado fuente. Acá yo puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño, agrandar, achicar, el fondo de la celda, el color de la fuente, las líneas, negrita, cursiva, subrayado. Esto es muy similar a lo que eh, vimos con Word, pero hay otras opciones, ¿sí? Miren que yo tengo opciones de número para distintos formatos de números que están acá. Tengo la alineación, que acá yo tengo algunas, ¿sí? Tengo la fuente, el borde, relleno y tengo proteger, que por ejemplo no está en ninguna de estas, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes no encuentren, esta por lo general son las más usuales, pero si ustedes no encuentran acá lo que necesitan y ven este símbolo, sepan que acá, ¿sí? Van a tener un menú contextual, ¿sí? Perdón, no un menú contextual, perdón, una ampliación de las herramientas relacionadas con esas opciones que tiene dentro de la propia cinta de opciones, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Este es el indicador de la celda activa, ¿sí? Después vamos a ver nombres, pero también si yo le asigno un nombre, una celda, va a aparecer acá. Guillermo, disculpa, ¿Sí? se entrecorta un poco. Se está entrecortando. A ver. Se está entrecortando un poco la clase. Va, no sé si seré yo nada más capaz que. A ver, ahora. Ahí se escucha bien. Ahí se está Sí, escuchando. Sí, bien. Bueno, a ver, sí, sí. seguimos. Si no, avísenme, por favor. Sí, estoy con la red más rápida. Ahora Sí. sí. Pero esta red, lamentablemente, claro, por ahí tiene los benditos microcortes, que es lo que hace que esto se entrecorte. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Me olvidé. Ah, perdón. Los nombres los vamos a ver más adelante, si no nos hacen acordar. Hay muchísimas cosas para ver, se van incorporando herramientas a lo largo de los años y la verdad que cada vez se necesita más tiempo para desarrollar. Esto es el cuadro de verificación que lo habíamos visto, ¿sí? Y también es el que nos permite, esa FX nos permite, a pesar de que hay toda una cinta de opciones para ingresar fórmulas y funciones, ¿sí? Esta FX nos permite acceder en forma rápida, siempre visible, al asistente de función. Acá tenemos lo que se va a escribir en la planilla. Esto tiene que ver con, no le conté historia, no viene al caso, pero antes no se escribía directamente en la planilla, se escribía acá y cuando uno presiona Enter acá aparecía en la celda que estaba seleccionada, no había la posibilidad de escribir directamente sobre la hoja. Soy tan viejo que me acuerdo de eso. Eh, Esta es, digamos, la barra de fórmulas, ¿sí? Es donde se escribe lo que se va a ingresar, pero nosotros hoy en día podemos ingresar directamente en la celda, ¿sí? eh, los indicadores de columna, ¿sí? Los indicadores de fila, y acá abajo tenemos los nombres de las hojas, ¿sí? Las hojas y los nombres de las hojas. Este botón más me permite agregar hojas. Este va a ser el nombre por defecto de las hojas. Puedo incorporar hasta 1024 hojas. Entonces imagínense, 1024 columnas por 1.000.000 de filas por 1024 hojas. Es inmanejable porque todo esto trabaja sobre memoria. Entonces, no se pueden llenar todos esos datos, pero en realidad, si tuviéramos una computadora muy potente, se podría manejar varios millones de datos, ¿sí? Y a su vez, ¿sí? Si yo acá completo muchas hojas, para que lo vean, ¿sí? A ver,
lo voy a correr acá porque si no, no vamos a terminar de agregar hojas. Estos indicadores me permiten desplazarme sobre las hojas, si no puedo llegar a visualizar las hojas. Y esto que está acá, ¿sí? Es lo que se conoce como la barra de desplazamiento horizontal. A su vez, ¿sí? Si yo me vengo más abajo, acá tengo la barra de desplazamiento vertical. Porque si nosotros hacemos una simulación, que piensen, cierren los ojos, yo estoy viendo en pantalla permanentemente una fracción minúscula de la hoja de cálculo, ¿sí? Yo acá tengo, yo les digo 1.048.000, para ser exacto, 1.048.576 filas, ¿sí? Y acá tengo 1020, créanme que XFD son 1024 columnas, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo, es como si tuviera un cuadradito en el que voy desplazándome y voy viendo una fracción de la hoja. ¿Cómo me desplazo rápidamente? Con las barras de desplazamiento, ¿sí? Esa es una forma. La otra forma, ya que estamos de desplazarme rápidamente, es con las teclas de función, ¿sí? Si yo presiono acá de a una, voy a avanzar poco. Si presiono el paginador, que yo lo tengo acá con... Tampoco. Con el Alt. Tampoco. Bueno. Paginador tengo una combinación de teclas que no sé. Ah, ahí está. El avance o reverso de página me da un salto de pantalla, ¿sí? Pero si tengo que llegar a 1.000.000, así también me vuelvo mono. ¿Cómo puedo hacer rápido los desplazamientos con las teclas direccionales? Manteniendo pulsado la tecla de control, ¿sí? Yo presiono la tecla de control y ahí voy a presionar una vez la flecha hacia abajo. Como no hay datos, ¿sí? Va a recorrer toda la columna hasta que encuentre un dato. Como no encuentra datos, se va al final de la hoja, ¿sí? Y lo mismo si hago control y la flecha hacia la derecha, ¿sí? Como no hay datos, se va a ir al final de la hoja. Así como A1 es la primera columna, XFD 1.048.576 es la última celda. Si quiero volver rápido, discúlpenme, pero acá se me complica, acá está. Presiono la tecla inicio. No, es que tengo que deshabilitar. La tecla inicio me va a permitir, o control la flecha hacia arriba, ¿sí? También me va a permitir hacer ese desplazamiento rápido. Perdón, es inicio, me vuelve a la primera columna, y control inicio me vuelve a la celda A1, ¿sí? Y esto que le estoy diciendo funciona en todas las hojas de cálculo, ¿sí? Si yo tengo datos, ¿sí? Porque hace rato yo decía, bueno, con control y la flecha hacia abajo, si estoy ahí, me va a venir al primer lugar donde hay datos. Si presiono de nuevo control y la flecha hacia abajo, se va a ir al último lugar donde hay datos. De nuevo al primer lugar donde hay datos, al último lugar donde hay datos, y ahí al final porque ya no hay más datos, ¿sí? Y adicionalmente, ¿sí? Si yo estoy acá y presiono control, la tecla Shift, ¿sí? La que es mayúscula, no el bloqueo mayúscula, y la flecha hacia abajo, no solo que se va a desplazar, sino que me va a seleccionar. Entonces, de esa manera vamos a hacer selecciones cuando trabajemos con muchos datos. Bueno, vimos barras de desplazamiento y por último nos queda la barra de estado, ¿sí? La barra de estado es esto no lo puedo hacer más amplio, ¿sí? Así que se ve chiquito. Hoy con la potencia de cálculo que tenemos, acá casi siempre les va a aparecer listo. Si trabajan con muchos datos, por ahí le va a decir calculando y le va a mostrar cuántas celdas faltan de actualizar si trabajan con planillas muy grandes. Esto tiene que ver con cuestiones de accesibilidad respecto a cómo interactuar con la planilla, sobre todo cuando no necesitamos por ahí, como yo que no veo muy bien, ¿sí? Hay otras opciones, pero eso pueden investigar, no es importante. Acá lo que hay es una opción que es muy interesante para controlar los valores que ingresamos, que es configurable, ¿sí? Miren, yo cuando voy seleccionando un dato, ¿sí? Selecciono dos celdas, acá automáticamente me va haciendo estas cuentas. Me dice, hay 4 celdas seleccionadas y la suma son 54.
y a su vez me calcula el promedio. No a todos les puede aparecer esto. ¿Por qué? Porque esto es configurable. Si yo quiero ver qué valores aparecen sobre esta barra de estado, presiono el botón derecho del mouse y acá yo puedo poner mínimo, máximo, suma, ¿sí? Y acá marcar y desmarcar lo que tengo, ¿sí? Como opciones visibles, ¿sí? Entonces, todo esto lo puedo hacer. Miren que hay tilde mínimo y máximo. Entonces, en esta selección de datos, ¿cuántos elementos voy a tener? Voy a tener 6 elementos, 2, 4, 5 números más un texto. El máximo va a ser 25, el mínimo va a ser 12, ¿sí? El promedio de los valores numéricos, ¿sí? Es 15,8 y la suma son 79. Entonces esto nos ayuda a controlar, ¿sí? Eh, por ejemplo, que acá se estén comportando como números y yo veo que acá los está sumando, ¿sí? Bueno, hasta acá alguna pregunta, alguna duda. Bueno, lo otro que queda son las opciones de zoom, ¿sí? Para agrandar lo que vemos de la planilla, ¿sí? Para achicar y distintas opciones de visualización, ¿sí? Ahí tengo la opción de, que es la estándar, la que estamos acostumbrados, y esta es la vista de impresión previa, como si fueran hojas más parecidas a lo que es Word, ¿sí? Entonces, otra vista de edición no se suele usar, pero por ahí si tienen que imprimir esto, sería lo ideal para trabajar, ¿sí? Y esta tercera, ya no me acuerdo qué era. Eh, Esta tercera lo que hace es mostrar el área de impresión, ¿sí? Lo que están los datos ocupados, ¿sí? Por lo general siempre van a ver que se trabaja en esta forma, salvo cuando necesite hacer algún tipo de impresión por ir a esta vista, ¿sí? Eso está dentro de la barra de estado. Bueno, preguntas, dudas, consultas. Un repaso acá, iconos de vista, barra de estado, barra de etiquetas. Bueno, creo que no faltó nada de acá. Error común que debe evitarse, ¿sí? Ingresar en una misma celda números y fórmulas. ¿Por qué? Esto creo que mencionamos recién. Porque si yo tengo que cambiar esto en 5, pasa a ser 6, tengo que editar todas las fórmulas, ¿sí? Entonces, para evitar cambiar la celda cada vez que se necesite modificar el número, ¿sí? Lo correcto es colocar el valor 5 en una celda separada, ¿sí? Esto recuérdenlo siempre. Es conveniente, esto forma parte de un buen diseño de una hoja de cálculo. Siempre, si bien yo les decía, podemos ingresar cualquier cosa en cualquier lugar de la hoja, ¿sí? Es conveniente tener una idea en mente, ¿sí? No arrancar a tontas y ciegas. Entonces, una recomendación, por ejemplo, si están trabajando, es ponerle un nombre, primero grabarle el nombre de la planilla, pero a su vez poner también títulos, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, se está trabajando están trabajando con clientes, entonces empezar la celda 1, poner el nombre del cliente, también se estila poner, por ejemplo, el número de quit, domicilio, entonces empezar de esa forma. También es recomendable desarrollar, si tengo datos que tienen la forma, por ejemplo, un listado de alumnos, que son, por ejemplo, 100 alumnos, es conveniente que los ponga los alumnos en fila y los datos de los alumnos en columnas, ¿sí? Entonces, la mayor extensión de datos se debería poner en filas porque en la hoja de cálculo tengo más filas que columnas. Eh, También hay un problema. Yo, así como es fácil escribir, también es fácil sobreescribir datos, ¿sí? Entonces, si yo vengo acá y en vez de 12 pongo 21 y lo acepta, ¿sí? Entonces, si yo tengo datos que no debo pisar, ¿sí? Como dice ahí, eh, pisarlos, en realidad no es pisarlos, es sobreescribirlos o editarlos, ¿sí? Por eso está entre comillas. Tengo que proteger la celda, entonces tengo la posibilidad de ponerle alguna clave, algún tipo de protección para evitar que involuntariamente me equivoque y arruine una planilla de datos.
Otra cosa es, y que esto sí es grave y lamentablemente muchas veces uno mete la pata, que es si yo escribo la forma más fácil de borrar algo es sobreescribirlo pero a nivel de archivo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento, ¿sí? A ver, yo tengo acá abierto el que dice TP2 unidad. Si yo cierro este archivo, ¿sí? Donde está el práctico, ¿sí? Y vengo acá y digo archivo, guardar como, y utilizo el mismo nombre en la misma carpeta, me va a decir que ese archivo ya existe, ¿sí? Si yo le confirmo que lo sobregraba, lo borra, ¿sí? Entonces, ¿qué es muy común que solemos hacer con las planillas? Con los libros de Excel. Uno utiliza libros de Excel en forma recurrente, ¿sí? Ejemplo, yo necesito controlar, por ejemplo, alguna liquidación de algún impuesto, de alguna liquidación de sueldos. Entonces, yo tengo una planilla para controlar enero, que cargo algunos datos, me hace los cálculos automáticos, controlo y ya me da. Para febrero, ¿qué hago? Uso la misma planilla de enero y cambio los datos. Y para mantener ese archivo, lo guardo con el nombre febrero, marzo. Pero si en algún momento me equivoco, perdí la información. Entonces, esto me ha pasado muchas veces, por eso se los recomiendo. Traten siempre de, primero cuando abren la planilla, guardarla con el nuevo nombre y recién empezar a hacer los cambios, ¿sí? Sobre todo cuando necesitan llevar registros de controles. Bueno, ahí está grabar la hoja, cambiar, habilitar el autoguardar, ¿sí? Esto es fundamental. Yo no les suelo tener mucha confianza al autoguardar, prefiero cada tanto, cada vez que hago algún cambio importante, guardarla yo personalmente, porque el autoguardar no es que está permanentemente guardando, sino cada un lapso de tiempo, ¿sí? ¿Qué es importante entender en esto? Que la mayoría de los datos para agilidad, las planillas de cálculo trabajan sobre la memoria RAM, ¿sí? Entonces, como trabaja sobre una memoria volátil, si se corta la luz, hay algún inconveniente, los datos se pierden. Por eso es importante grabar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Cualquier problema matemático, de cualquier tipo, tenor, tamaño, inclusive problemas, van a ver que nosotros nos enfocamos en, por ahí en cuestiones financieras, algunas, pero se puede usar para cualquier tipo de cálculo, ¿sí? Las funciones que vienen ya programadas, ¿sí? Pero a su vez la posibilidad de programar con el propio lenguaje de macro comandos, creo que lo comentamos la primera clase con Word, digamos, el mismo lenguaje se puede usar en Excel, las posibilidades son infinitas. Podemos aplicar filtros, que esto lo vamos a ver más adelante, ejecutar funciones básicas de base de datos, administrar escenarios, simulaciones y búsquedas de objetivos y herramientas de análisis un poco más avanzadas, ¿sí? Como la construcción de tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Puntualmente vamos a tratar de ver, sin entrar en el desarrollo macro, todo el resto, ¿sí? A lo largo de la cursada. La extensión de los menús, ya lo habíamos visto en configurar página, ¿sí? Miren que es muy similar, muchas, Se está escuchando entrecortado otra vez. ¿sí? Otra vez, ahí tengo Mm. un mensaje, a ver, bueno, a ver, permítame un segundo, voy a cambiar la red. La otra red que tengo es Sí. más lenta, pero creo que tiene menos microcortes. A ver si ahora se escucha sin cortes. A ver, ahí he cambiado la red, discúlpenme. Eh, bueno, eh,
Esto, si ustedes observan, van a ver que es muy, muy similar a Word, ¿sí? La idea de los paquetes de oficina es esa, tener en forma, gracias Pamela, tener en forma, digamos, una interfaz similar para los distintos programas, en este caso de oficina. Entonces, lo que normalmente vemos en Excel va a estar muy similar en Word, ¿sí? En PowerPoint o en el resto de la familia de aplicaciones de Office, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos acá en la presentación? Las configuraciones de página. Bueno, las fórmulas, cómo se ingresan, esto ya lo hemos conversado. Miren, acá hay una aclaración. Esto tiene que ver con la edad que tienen a veces las presentaciones que tomamos como base. Yo les decía que para ingresar una fórmula o una función se presiona el signo igual, ¿sí? Que suena lógico, vamos, matemáticas es igual. Pero también puedo iniciar, ¿sí? Una suma poniendo el símbolo más. Entonces yo pongo más 15 y escribo más 15 más 16, ¿sí? Y presiono Enter. Miren qué va a pasar. Bueno, acá me lo corrigió, ¿sí? Eh, Me desapareció acá el símbolo más, pero en otras fórmulas, en otras funciones, me va a mantener este símbolo más, ¿sí? A pesar de agregarme el igual. Ahora lo está corrigiendo. Bueno, en versiones más viejas no lo corregía, ¿sí? Entonces, por eso van a ver que acá en la presentación dice igual más, ¿sí? Lo mismo sucede si pongo menos. Si pongo menos 15, menos 10, ¿sí? A ver, sí, menos 15, menos o más 10, para que me dé menos 5, ¿sí? También puedo introducir un cálculo de una fórmula sin necesidad de ir al igual, ¿sí? Entonces, simplemente presionando el más, el menos, ¿sí? La forma correcta es hacerlo con el signo igual, ¿sí? Pero van a ver por ahí, sobre todo en algunas resoluciones o en algunas presentaciones, esta expresión que dice, ¿por qué pone el más ahí? Bueno, porque los viejos no nos acostumbrábamos a empezar las fórmulas con igual. Bueno, acá vamos a explicar rápidamente los tipos de referencias con los que se trabaja en Excel, y esto sí les voy a pedir que presten un poquito de atención porque esto forma parte de, digamos, es importante conocer esto desde el principio para poder, lo vamos a usar a lo largo de todo el trabajo con la planilla de cálculo. Cuando yo construyo una fórmula, ¿sí? Yo les decía, pongo igual, ¿sí? Y hago la selección. La selección la puedo hacer con el mouse o puedo desplazarme, ¿sí? Con las flechas direccionales. Entonces, yo pongo B2 más, en este caso seleccioné B3, ¿sí? Y ahí me da el resultado 34. ¿Dónde empieza la potencia de las hojas de cálculo? Que yo no tengo que construir una fórmula para cada uno de los cálculos. Supónganse que yo acá tengo 10 y 20, acá 15 y 30. Si yo quiero sumar, ¿sí? Que me totalice esos valores, yo simplemente puedo copiar una fórmula, ¿sí? Entonces, trabajé en construir la fórmula una vez y de ahí la copio. Varias formas de copiar. Botón derecho, copiar. Selecciono las celdas, ¿sí? Con el botón izquierdo, hago botón derecho y hago pegar, ¿sí? Entonces, ahí me copió las fórmulas. Y funciona. Ustedes observen, 10 más 20 es 30, 15 más 30 es 45. Pero ¿cómo debo interpretar esto? Esto que hemos puesto acá cuando yo construyo una fórmula, una función, y voy indicando, ya sea con las flechas direccionales o con el mouse, lo que me ingresa Excel son referencias a estas celdas, ¿sí? Entonces, estas referencias se las distingue con el color también, eso, las versiones nuevas ya desde hace algunos años nos ayudan a ver cuáles son las referencias de esas celdas. Estas referencias se conocen como referencias relativas, ¿sí?
lo anoto acá, relativas. ¿Por qué relativas? Porque en realidad, ¿sí? Si yo interpreto esta fórmula, no está sumando el valor de B2 y B3. Acá en esta celda sí me está sumando B2 y B3. En realidad me está sumando el valor que está un lugar arriba donde está la fórmula y el valor que está dos lugares arriba donde está la fórmula. ¿Sí? Eso significa una referencia relativa. De manera tal que cuando yo copio esa referencia, acá también, ¿qué va a hacer? Me va a sumar el valor que está un lugar arriba y el valor que está dos lugares arriba. Si me vengo acá, ¿qué me va a sumar? A ver, ¿quién se anima a decirme qué me va a sumar si yo a esta fórmula la copio acá en D10? ¿Qué me va a sumar? ¿Alguien se anima? Pues ya La también. suma sería 0. La suma sería 0, pero ¿qué valores me está En sumando aquí? celda. De d 9 más de 9 10, dice más Luis. De d 8 y de nueve 9. D9 más D10, Luis o Ariel, perdón, ¿qué me dijiste? De 8 y de 9. D8 y D9, ¿sí? Entonces veamos si es cierto. Si yo hago pegar, ¿por qué? Porque de nuevo me suma la celda que está un lugar arriba más la celda que tiene un lugar, dos lugares arriba de la celda activa. Y si me vengo al final de la hoja, también me va a sumar la celda que está arriba más la celda que está dos lugares arriba, ¿sí? Entonces, siempre, ¿sí? Esa referencia no llega a mostrar la fórmula, por eso no sé más, ¿sí? Miren el tamaño de la fórmula. Que yo estoy haciendo. Sí, ahí está. ¿Sí? Ahí me está mostrando las dos celdas que está sumando, ¿sí? Siempre va a ser un lugar arriba y un lugar abajo. Por defecto, Excel siempre, cuando introducimos una fórmula, una función, toma referencias relativas. Y esto sirve como en este ejemplo. Pero yo puede ser que tenga esta lista y yo quiero agregarle, no sé, un 21%. Entonces, yo ahora, ¿qué tengo que hacer? A este 15 le tengo que agregar un 21, a este 30 un 21. Entonces, yo en la primera celda, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el 15, ¿sí? La celda que está a la izquierda, y lo voy a multiplicar por el 21%. ¿Sí? Entonces, ahí me va a sacar sobre 15, el 3,15 es el 21%. Ahora bien, yo voy a necesitar copiarla, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver otra forma de copiar. Tengo dos posibilidades. Una es el cursor, cuando yo lo desplazo acá al ángulo inferior derecho, miren que pasa la cruz blanca grande a una cruz finita negra, no este de selección de celda, ¿sí? Sino este acá abajo, ¿sí? Después muestro para qué es el otro. Si yo presiono el botón izquierdo y me desplazo hacia abajo, hace una copia, pero evidentemente acá no ha calculado el 21%. Y veamos cuál es el comportamiento. ¿Qué hace Excel? Por defecto introdujo referencias relativas al lugar donde está. Entonces multiplicó la celda que está un lugar a la izquierda por la celda que está un lugar arriba. Cuando la copié abajo hizo lo mismo, pero yo necesitaba que sea el 21%, no 3,5 y mucho menos acá, ¿sí? Que me multiplicó por 94 y no por 100, ¿sí? Entonces, yo cuando necesito alterar este comportamiento en la copia de las fórmulas y o funciones, lo que necesito es indicar que en este caso la celda E1 no va a ser una referencia relativa, sino va a ser una referencia absoluta. ¿Qué significa una referencia absoluta? Que no importa el lugar de la hoja donde lo copie, siempre va a copiar ese lugar, ¿sí? Ese valor original donde estaba y va a copiar va a tomar esa celda como referencia. ¿Cómo hago para hacer una referencia absoluta? En cualquier lugar donde tenga el cursor, ya sea acá, después del signo de multiplicación, en el medio
o al final presiono la tecla de función F4. Las teclas de funciones la tienen arriba de los números, ¿sí? Para lo único que últimamente se usan las teclas de funciones en los programas es para esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la tecla de función F4? Primero, aclaro, si están trabajando con una notebook, por defecto hoy las notebooks no traen habilitadas las teclas de función, van a ver que tienen otros símbolos. Yo voy a ver, por ejemplo, a mí tiene para aumentar el volumen, disminuir el volumen, aumentar el brillo, disminuir el brillo, ¿sí? Todas esas opciones de hacer, eh, tengo inclusive acá modo avión, ¿sí? Si ustedes cuando apretan les pasa eso y no les pone el signo peso, van a tener que apretar en las notebooks una teclita que van a tener normalmente al lado del control o de la tecla Windows, ¿sí? Que se llama FN. FN es la tecla que habilita el uso de las teclas de función. Entonces, en vez de presionar F4, van a tener que presionar FN, F4. Si trabajan habitualmente con hojas de cálculo y todos los días están presionando F4 para hacer referencias absolutas, es conveniente hacer el cambio del comportamiento de la tecla de función, pero eso se hace desde la opción del BIOS de la notebook, en este caso de las notebooks, ¿sí? Entonces es un poquito más complejo, ¿sí? Si conocen, los invito a que lo hagan porque la verdad que las teclas, digamos, por lo menos, salvo lo que usen más habitualmente, yo nunca subo y bajo el volumen con las teclas de función. Bueno, entonces, recapitulando, ¿cómo altero el comportamiento de una referencia presionando la tecla F4 o FN-F4, si no les pone el signo peso? ¿Qué hace F4 o FN-F4? Antepone ante el indicador de columna, en este caso la E, y ante el indicador de la fila, en este caso 1, ¿sí? Antepone el signo pesos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo haga esta copia, ahora voy a volver a copiar, vengo acá y ¿qué hizo? Me multiplicó la celda a la izquierda, que es lo que yo necesito, ¿sí? Por eso este D4 quedó como referencia relativa. Pero, ¿sí? Este me sigue multiplicando por el 21 porque yo le alteré el comportamiento de la referencia y lo pasé de relativo a absoluto, ¿sí? Paro acá un segundo, pregunto, ¿se entendió? ¿Fui claro? ¿Quieren que repita algo? Entendió, profe. Bien, bien, gracias, Ariel. El resto, no hace falta que contesten ¿Se todo. entendió? Bien, Sí. bien, bien. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser acá? Miren, otra posibilidad de copia, ¿sí? Que esto es muy útil. La verdad, cuando trabajamos muchos datos, es muy útil. Yo les decía, podemos estirar, pero lo otro que puedo hacer es, cuando yo tengo datos a la izquierda, ¿sí? Supónganse que lo voy a copiar acá, acá, acá y acá, ¿sí? Si yo quiero completar todas estas fórmulas, podría hacer esto con el puntero estirar, ¿sí? Y me va a hacer los cálculos, o voy a deshacer, decirle a Excel que lo copie hasta el final de donde encuentre datos a la izquierda. Ahí voy a presionar un doble clic cuando está el puntero así y me va a completar las fórmulas, ¿sí? Esto funciona siempre y cuando en la celda, en la columna adyacente, ¿sí? Tenga datos, ¿sí? Si hubiera sido esta situación, voy a mostrar otra cosa. A ver, ¿sí? Por ejemplo, que yo tengo una columna en el medio, ¿sí? ¿Cómo hago para insertar una columna? Varias maneras. Vamos por quizás la más fácil. Selecciono una columna, ¿sí? Presiono el botón derecho. El botón derecho se denomina en las aplicaciones de Windows, nos da acceso a lo que se denominan los menús contextuales. ¿Qué significa contextual? Que el botón derecho no trae opciones fijas, sino trae opciones en función al contexto, ¿sí? Si yo tengo seleccionada una columna, las opciones que me van a dar van a ser relativas a lo que puedo operar sobre una columna. Voy a presionar el botón derecho y observen que ahí tengo insertar.
Ah, tengo un pequeño problema. Como hemos agregado datos al final y no los borré, no puedo insertar columnas. Ahora sí, debería. Botón derecho, insertar. Bueno, esto desplaza, como hay datos, ¿sí? Quedó marcado que hubo en algún momento datos y no podía insertar columnas porque estaba usando la última columna. Observen que yo acá puedo hacer, ¿sí? Acá vimos botón derecho insertar o botón derecho de nuevo insertar. O puedo hacer botón derecho eliminar, ¿sí? Ahí tengo las opciones sobre la columna. Lo mismo para las filas, ¿sí? Insertar y eliminar. Cuando tengo seleccionado una fila o un grupo de columnas, un grupo de filas. Eso pruébenlo. Miren que si yo hago acá el puntero estirar, tengo que llegar hasta acá. No hay inconveniente. Pero si hago un doble clic, no me hace nada. ¿Por qué? Porque no tengo datos en la columna de la izquierda. La vamos a eliminar acá. Y ahí voy a hacer un doble clic y ahí sí funciona. ¿Sí? Eso es importante porque a veces en algún examen me he visto, me dice, no puedo copiar la forma, hago doble clic y bueno, he quedado una columna. En el medio por eso no tiene ese comportamiento. Entonces, la gran potencia de las hojas de cálculo viene por este lado. Yo no necesito construir, si tengo 100 precios para calcularle, por ejemplo, el IVA, para armar una lista de precios, no tengo que hacer 100 veces la fórmula. La construyo una sola vez bien y la copio, ¿sí? Y observen acá, podría haber hecho esto, porque esto muchas veces, quiero decir, bueno, no hace falta usar una referencia absoluta. Yo podría haber hecho igual este valor multiplicado por 0,21. ¿Sí? Y ahí no me preocupo por las referencias relativas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está multiplicando siempre la celda a la izquierda por el 21%, en este caso el 0,21 en tanto por 1. ¿Cuál es el problema? Mañana deciden incentivar el consumo y decimos, bueno, el IVA pasa a ser 18%. ¿Sí? ¿Pasó alguna vez? ¿Sí? Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan, yo sí me acuerdo en algún momento, no al 18, al 19. Lamentablemente me acuerdo con el IVA era el 15% también. Fue otra vida, otro siglo, aunque no lo crean. Bueno, ¿qué pasa? Digamos, se recomienda, si yo necesito cambiar, observen que acá pongo, supongamos, ¿sí? El 19%, ¿sí? Obviamente no se va a actualizar. Distinto, voy a deshacer, ¿sí? Y acá pongo el 19. Por eso es recomendable, ¿sí? Y se actualiza absolutamente todo. Piensen, ¿sí? Luis, vos te reís, pero sí, el IVA, cuando se generalizó el IVA era el 15%, después se subió al 18%, después se subió al 21%. La última rebaja fue durante 2 meses, ministro Labaña, que nunca debe haber liquidado IVA. Discúlpeme el off-top que me estoy acordando en este momento. Que se le ocurrió disminuir el IVA desde un 10, no un mes completo, sino de un 19 a un 18, de un 20 a un 19 de mes. Fue un lío, la verdad. Buena medida, pero duró poco y podrían haberlo implementado mejor de que sea un mes completo. Él fue 2004-2005, si mal no recuerdo. Y las anteriores alícuotas del siglo pasado. Bueno, por eso es importante, cierro paréntesis, disculpen la regresión, pero triste realidad la que vivimos. Cuando uno toma estos valores, ¿sí? Esta es la importancia de poner los valores que puedan llegar a cambiar, ¿sí? Si ustedes van a decir el IVA no va a cambiar nunca, bueno, tengamos fe que algún día lo van a bajar. Por eso es importante en las fórmulas, ¿sí? Cuando yo construyo una fórmula, no poner valores, ¿sí? Siempre poner referencias y los valores afuera, ¿sí? En este caso, porcentajes porcentajes, cualquier tipo de referencia, nunca un valor en la fórmula.
¿Qué nos complica? Sí, nos complica desde muchas formas de decir, bueno, trabajar con referencias absolutas. Una vez que uno lo entiende el funcionamiento, les puedo asegurar que es fácil. El que quiera profundizar, por si no llegamos a tener tiempo, se pueden nombrar las celdas y usar los nombres de celda. Vamos a dejar disponible un apunte respecto a ese tema si no llegamos a desarrollar. Y al que le interesa lo podemos ampliar. Bueno, preguntas, dudas, algo que no se haya entendido, que no hayamos sido claro, que no haya sido claro en este caso. Bueno, gracias, José. Está Seguimos. claro. Sí, se entendió. Bien. Se entendió. Bueno. Vamos a continuar con la presentación. Ahí vimos lo que son referencias absolutas, ¿sí? Referencias relativas. ¿Qué más? Los operadores matemáticos. No sé, bien, Ariel, gracias, Luis. Seguimos, yo no sé cómo se llevan con matemáticas ustedes, ¿sí? Pero bueno, Excel representa fielmente todas las convenciones matemáticas y trabaja con, o sea, todo lo que han aprendido en matemática, bueno, se refleja en Excel. ¿Qué significa esto? Que es importante que sepan, no que se pongan a estudiar matemática de cero, sino el orden de prelación de las operaciones. Esto es, cuando yo escribo fórmulas, ¿sí? Cómo se comportan y cuál es el orden de prelación. ¿Sí? Primero se resuelve lo que está, perdón, vamos de, primero se resuelve, sí, lo que está entre paréntesis, ¿sí? Después el porciento, que no es un operador matemático, las potencias, ¿sí? Este es el símbolo de potencia, el acento circunflejo, la multiplicación y división, ¿sí? En el mismo orden, sí, potencia y sería potencia y raíz cuadrada, y por último las sumas y restas, ¿sí? Entonces, ese es el orden en el que va a resolver Excel. Si ustedes necesitan alterar este comportamiento, se usan paréntesis. Y la cantidad de paréntesis que necesitan. Bueno, acá está la explicación en referencias, esto ya lo vimos, ¿sí? Cómo se edita esto también, veamos acá. ¿Qué significa la edición de una celda? Cuando yo necesito cambiar un valor, ¿sí? Entonces puedo venir acá, ¿sí? Y hacer un clic en la barra de fórmula cuando está seleccionando la celda y poner 18, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso lo actualiza. Puedo hacer un doble clic, ¿sí? Y me va a entrar en el modo de edición de la celda, después presiono Enter, o, ¿sí? Como se editaba antes, ¿sí? Presionando la tecla F2 o FN-F2, ¿sí? Es en todas las hojas de cálculos, F4 referencia absoluta, F2 para hacer la edición de la celda. ¿Qué más tenemos acá? Bien, esta recomendación está... Para borrar un dato se debe presionar la tecla suprimir, ¿sí? Esto es común verlo en algunas hojas de cálculo. Supónganse que yo quiero borrar este dato. Hay mucha gente que dice, bueno, lo borro. Tac, presiono la barra. Y en este caso, como tengo una fórmula, ¿sí? Me va a dar el error de valor, ¿sí? Yo si necesito borrar un dato, ¿qué tengo que hacer? Simplemente presionar suprimir o si necesito borrar más datos, selecciono las celdas a afectar, ya sea con el mouse o con las flechas direccionales o con Control Shift las flechas direccionales y presiono la tecla suprimir, ¿sí? Eso me va a borrar un valor e inclusive fórmulas, ¿sí? Presiono suprimir. Nunca con espacios. Los espacios, Excel los va a interpretar como texto, ¿sí? Entonces yo pongo espacio acá, ¿sí? Uno no ve nada, pero quiero hacer acá la suma de estos dos valores, ¿qué me debería dar? Me debería dar un error de valor, bueno, acá no me muestra el error de valor, pero acá lo va a tomar como texto, ¿sí? Porque si yo hago control la flecha hacia abajo, se va a frenar porque encuentro un espacio, ¿sí? Entonces, eso también ténganlo presente para borrar selecciones y
utilicen la tecla suprimir o usan el botón derecho, ¿sí? Borrar contenido, ¿sí? Eso también depende de qué les guste más, ¿sí? Yo suelo ser más, algunas cosas es más fácil hacerlas con el teclado. ¿Qué más tenemos en la presentación? Yo les hice trampa, ¿sí? Porque vimos las referencias relativas y absolutas, ¿sí? Entonces, en este caso E1, ¿sí? Es una referencia D2, ¿sí? Voy a poner acá para que sea más grande. D2 es una referencia 100% relativa. E1 es una referencia 100% absoluta, pero tengo la posibilidad de hacer lo siguiente, ¿sí? Supónganse que estos sean sueldos. No, pone 18 pesos sueldo, van a decir 180 por lo menos vamos a poner. 300.000. 234.000. Uy, me dio un cero. Esto lo voy a borrar. Supónganse y necesito calcular varios porcentajes, ¿sí? 11% aporte jubilatorio, 3% el PAMI, 3% obra social. Ahí nomás lo tengamos, ¿sí? No viene el caso. Yo puede ser que necesite, ¿sí? Una situación de esta, completar un cuadro de doble entradas en donde tengo valores y en este caso tengo porcentajes. ¿Cómo hago para hacer una sola fórmula que la pueda copiar a todos lados? ¿Sí? Un poquito más complejo, pero no difícil. Miren, ¿qué necesito que siempre quede fijo para calcular acá? Necesito que siempre quede fijo la columna para que cuando lo copie abajo siga siendo la misma columna y cuando lo copie a la derecha siga siendo la misma columna. Entonces voy a presionar una vez F4, eso me pasa absoluto completo. Una segunda vez F4 ahí me hace fija la fila y no la columna. Yo en este caso necesito que esa referencia a la columna. Presiono de nuevo F4, ¿sí? Y ahí pasé a la referencia parcialmente relativa, perdón, absoluta de columna y relativa de fila para la celda de 2. Y a esto lo multiplico por este porcentaje. Y ahí que necesito que quede fijo. Ahí necesito que quede fijo o absoluto, presiono F4, no los dos. Necesito que quede fija la fila o absoluto, la fila y relativa a la columna. Entonces, observen que yo a esto lo puedo. Si hago así, lo copio hacia abajo, ¿sí? Pero miren que si lo hago, bueno, lo voy a tener que copiar así. Y ahora lo voy a copiar así. Y vamos a ver este caso. ¿Qué me está tomando? Esta columna y esta fila, ¿sí? Entonces, esas son referencias. Antes teníamos relativas solas, absolutas solas, y estas son parciales. Esta es absoluta y relativa, absoluta a la columna, relativa a la fila, relativa a la columna, absoluta a la fila, ¿sí? Esto cuando, a ver, en general, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos haber hecho? ¿Sí? Te van a decir, ¿por qué estamos complicando la vida? Es importante que lo conozcan para que sepan que existe, porque por ahí van a trabajar con muchos datos, ¿sí? Pero si les complica esto, ¿qué tenemos que haber hecho? Tendría que haber hecho 3 pasos, ¿sí? Entonces yo podría haber hecho siempre multiplicar esto por lo que vimos recién. 11%, esto lo hago absoluto, pero esto lo voy a poder copiar hacia abajo. Y después voy a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Esto por esto y este absoluto, ¿sí? Entonces es un poco más de trabajo. Me puede ahorrar trabajo, ¿sí? Ir haciendo, aprender a ver cómo se comportan las referencias, ¿sí? Se tienen que sentir cómodos y de todas maneras, ¿sí? A pesar de que
A veces tenemos años manejando esto, es muy fácil de equivocarse, nunca está de más que hagan un control de lo que están haciendo. Bien, avancemos un poquito más. Después, ¿qué tenemos? Después, hasta ahí vimos fórmulas. Después tenemos funciones, ¿sí? ¿Qué son las funciones? Yo les decía, las funciones son palabras reservadas que nos permiten, ¿sí? Trabajar con distintas herramientas ya preprogramadas que trae Excel. Esto está en continuo crecimiento, ¿sí? Se van incorporando funciones. No voy a decir todas las versiones, pero en casi todas las versiones se van incorporando por ahí variantes de funciones para simplificar el trabajo, ¿sí? Hay de todo tipo, ¿sí? Entonces ahí ven financiera, fecha, hora, matemáticas, trigonométricas, búsqueda y referencia. A lo largo del desarrollo de la asignatura vamos a ver varias de estas y veamos si hay algún ejemplo. Lo vamos a ver directamente en la planilla, ¿sí? ¿Cómo trabajo con las funciones? ¿Sí? Por ejemplo, yo necesito sumar estos valores, estos descuentos que hicimos, ¿sí? Entonces yo puedo necesitar el total de sueldo, esto lo voy a borrar, voy a hacer un poquito más grande. Yo necesito sumar estos valores. ¿Cómo puedo hacer una suma? Yo podría venir a hacer igual, seleccionar esto, más esto y más esto, ¿sí? Y ahí voy a tener la suma. Ahora bien, imagínense que sean no 3, sino que sean 300, 3000. Me vuelvo mono seleccionando todas las celdas, una por una, ¿sí? Entonces, hay herramientas que nos permiten simplificar. Esas herramientas son las funciones. ¿Cómo puedo trabajar con las funciones? Acá es importante ir aprendiendo un poquito. Primero, tengo la cinta de opciones de fórmulas, ¿sí? Por defecto ustedes abren la cinta de opciones de inicio, pero fórmulas, ¿sí? Van a ver que hay distintas funciones, ¿sí? Tienen que tener noción de qué es más o menos que quieren hacer. En este caso, ¿sí? ¿Qué necesitaríamos? Sería una función del tipo matemática. La suma es una operación matemática. Entonces, tengo este apartado, ¿sí? Y acá me aparece una lista de funciones. Entonces, si yo quiero sumar, ¿sí? ¿Qué voy a tener? La suma, ¿sí? Entonces, miren qué pasa. Me da la posibilidad de poner celda por celda, ¿sí? Pero a su vez yo puedo hacer un rango, ¿sí? Miren que yo estoy seleccionando, así como selecciono 3 celdas, podría haber seleccionado todas. Y esta es la notación de un rango, ¿sí? ¿Qué tiene un rango? Y ahora lo explico después que terminemos de poner esta función. Un rango tiene una celda de inicio y una celda final separada por 2 puntos. E indica un área de la hoja. Entonces yo presiono aceptar, ¿sí? Y ahí voy a tener la suma de los valores comprendidos en el rango de D2 a D4. Los rangos no necesariamente son columnas o filas, ¿sí? Entonces, si yo selecciono esto, este sería el rango D7 a D13. Observen, queda sombreada la D y de D7 a D13. ¿Cómo se indica? Sería D7, ¿sí? 2 puntos D13. ¿Sí? Ese sería el nombre de un rango. Pero también puede ser así. Ese sería el rango D7 a G7, es decir, se indica la primera celda y la última celda. Y en este caso de la suma, hace el cálculo sobre todos los valores que están en ese rango. Pero también puede ser este un rango, ¿sí? Y ese rango, ¿cuál sería? Indicaría esta columna, ¿sí? La voy a pintar. Voy a pintar primero el rango, ¿sí? ¿Cómo indicaría este rango? ¿Sí? Indicaría D7, ¿sí? Sería esta columna, esta celda, perdón, y la última celda, la celda del ángulo superior izquierdo y la celda del ángulo inferior derecho. Serían esas dos que están marcadas, ¿sí? Entonces, si supónganse que yo tenga, vamos a hacer una suma que no tenga que ver con esto, no tenga sentido, pero para que vean cómo trabaja.
no necesita que sea una columna Excel. Supónganse que yo quiero sumar todos estos valores, ¿sí? Copio esto hacia acá, esto me va a copiar los totales, ¿sí? Porque son relativos, no tengo inconveniente. Yo quiero sumar todos estos valores. ¿Qué hago? Convoco a la función. Veamos, tendría que ir a fórmulas, ¿sí? Que hicimos matemáticas, buscar acá donde está suma, ¿sí? ¿Dónde tengo esto siempre visible? Acá en este asistente de función. El asistente de función existe desde versiones del siglo pasado. Y tengo, de alguna manera, resumido acá, con otra visión quizás menos bonita, pero muy parecido a lo que eran las versiones viejas, tengo el asistente de función. ¿Qué ventaja tiene este asistente de función? Este asistente de función tiene, puedo seleccionar todas, ¿sí? Acá me va a dar un listado de todas las funciones. Puedo seleccionarlas por categoría, ¿sí? Y cuando ustedes vayan trabajando van a ver que pueden tener por defecto seleccionado usadas recientemente y les va a ir mostrando las funciones que ustedes normalmente utilizan. Esta quizás es la opción más conveniente de tenerla seleccionada, siempre y cuando trabajen más o menos con las mismas funciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vengo acá? Tiene una ventaja respecto a lo otro. Yo vengo acá y digo, bueno, a ver, vamos a las matemáticas y trigonométricas, ¿sí? Y vamos a ver suma, ¿sí? ¿Qué hace? Me abre el cuadro de diálogo, este cuadro de diálogo que me permite a mí poner distintos valores en distintos argumentos, o puedo seleccionar, miren, ahí dice de E1 a E7, pero puedo seleccionar todo un rango, ¿sí? Y eso me va a dar el total, ¿sí? Entonces, no simplemente una columna, no simplemente una fila, sino lo que hace la función suma es sumar un rango. Y el rango puede ser una columna, una fila, o puedo sumar rangos, ¿sí?, adyacentes. Entonces, miren que este argumento, cuando yo voy con el asistente de función, podría haber sumado, por ejemplo, ¿sí? Acá lo voy a borrar y voy a tomar, lo selecciono y voy a seleccionar esto. Podría haber sumado esto, como segundo argumento esto, y quizás como tercera suma esto. Entonces, miren que es como lo escribió Excel, ¿sí? Cada rango separado por punto y coma va a ser una suma total, ¿sí? Ahí hago presionar Enter y ese va a ser el resultado. Entonces, las funciones nos simplifican determinados tipos de cálculos, los que lo podemos hacer con forma. Como la suma es algo muy habitual, ¿sí? Observen que tenemos también la cinta de opciones inicio, siempre visible, ¿sí? Siempre visible en la cinta de opciones inicio, este botoncito de autosuma, ¿sí? Y este botoncito de autosuma, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite completar, cuando Excel interpreta que hay datos arriba, automáticamente me completa con la suma, y hay que tener muchísimo cuidado. Lo remarcaba ayer en clases. Acá no hay problema, pero acá podría en algún momento haberme tomado el porcentaje, porque interpretar que es un número. Entonces, siempre que utilicen autosuma, les va a sugerir el rango, Excel les va a sugerir por defecto el rango con el cual quiere sumar, pero por favor no dejen de verificar que ese sea el rango correcto que ustedes quieren sumar. Porque es fácil de meter la pata. Así como es tan potente Excel, también es facilísimo de equivocarse, ¿sí? Bueno, yo no me di cuenta, la hora ya estamos, bueno, esto como resumen les va a quedar como para que lo lean, ¿sí? Los atajos de teclados los vamos a desarrollar a lo largo del curso, ¿sí? Bueno, preguntas, dudas, consultas, algo que voy a detenerlo.